Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro de teólogas en diálogo. Creo que tanto Erika como Angélica están mirando la importancia, claro, que tiene en esta época la dimensión ética de estas relaciones, ¿no? Es una constante que estamos viendo y escuchando, el tema de las relaciones y el conflicto de estas relaciones. Es decir, que hay como una necesidad también de iluminar esto que está pasando para reinterpretar y buscar un camino que nos humanice a todos. El tema tanto de las mujeres, aparecieron como tres emergentes en esas relaciones: las mujeres, los niños y los ancianos, que en la historia siempre fueron los tres grupos o emergentes marginados o despreciados, ¿no? Esto vuelve a mostrar la importancia que tiene tomar conciencia de qué tipo de sociedades estamos construyendo y si realmente son sociedades que humanizan a todos, sobre todo los más débiles, que estas estructuras sociales han marginado también, en el caso de las mujeres y los ancianos. Los niños de por sí son débiles porque son pequeños, pero las mujeres y los ancianos, si bien los ancianos también por la cierta edad podemos encontrar también un modo de debilidad, pero más allá de eso es interesante que tenemos que volver a enfocar la mirada en qué estructuras estamos sosteniendo. Que las familias sean el lugar de la violencia, ya lo veíamos en la Biblia. Es decir, el primer lugar donde aparece la violencia no es afuera y con desconocidos, sino dentro de un seno familiar. Ahora que estamos en una casa todos juntos, bueno, ahí se ve fuertemente la violencia. Yo estoy en un lugar ahora del mundo, en Italia, donde ya las salidas están permitidas. Y hay también como un interés en normalizar y volver a vivir lo que se perdió. Eh, Siento como un deseo de, sí, existe todavía la posibilidad del virus, pero querer recuperar la vida que uno tuvo anteriormente. Creo que también eso es un riesgo. Si lo hacemos, yo creo que toda crisis necesita un proceso y momentos de reflexión, ¿no? Un discernimiento para que realmente podamos avanzar y sacar algo bueno. Entonces aparece ahí la íntima relación que vimos entre espiritualidad, ya lo veíamos en otros encuentros, entre espiritualidad y ética, ¿no? Esta íntima relación que tenemos constantemente que repensar. Eso. Sí, yo creo, un datito pequeño, creo que, por ejemplo, algo que a nosotros nos está realmente haciendo sufrir mucho, también a nivel, diríamos, como país, es haber salido de un problema grande que ha sido a nivel político, de un tipo de régimen, diríamos, o no sé, una forma de gobierno donde no ha faltado la corrupción, a otra forma de gobierno donde se sigue dando la corrupción. Entonces, creo que la ética, la falta de ética, aún en estos momentos donde deberíamos pensar en otras cosas y ayudarnos mutuamente, sigue en crisis, como dice Marcela, la ética, y eso a mí, y se ve que a todos les duele, ya no hay confianza, y yo creo que la fe, su definición más grande es confianza, ¿no? O sea, si no tenemos confianza en nuestra realidad, en nuestras instituciones que velan por nosotros, obviamente sin querer tener algo de paternalismo, ser ayudados sin más, esta falta de confianza es lo que está haciendo que los jóvenes se desilusionen, ¿no? Y no solo ellos, sino también los adultos, y seguramente repercuten los niños, escuchar noticias de que, por ejemplo, no hubo una buena compra de respiradores en Bolivia y que quienes compraron pues malversaron fondos o inflaron los precios. Es decir, sobre el dolor que sentimos, sentir también que hay gente que aprovecha en esta situación. Entonces, trabajo yo mucho la ética porque creo que
la gente piensa que la ética solo está ligada a la fe o a la, diríamos, a alguien que tiene compromiso de fe, ¿no? Y yo trabajo mucho que la ética es una ética para todos, hay que hablar de una ética civil, ¿no? Y que pues las cosas van a ir mejor si sabemos aplicar la ética y cumplirla, ¿no? Entonces, es algo que también a mí me preocupa. Junto a Marcela me siento muy unida a esa preocupación. ¿Qué tal? Buenos días. Quería compartir con ustedes, en resonancia con lo que nos decían Erika, Ángela y Marcela, una reflexión justamente sobre el tema de la familia y de los vínculos. Marcela sacaba a colación justamente que la Biblia nos manifiesta que en la primera familia humana ya había situaciones de riesgo intrafamiliar que llevaron a la muerte incluso, ¿no? Entonces, hoy el lema acá en Argentina es el quédate en casa, y ese quédate en casa obviamente no es homogéneo para todas las familias, porque no todas las familias tienen la misma experiencia de lo que significa quedarse en casa. Y la casa, la familia, el domicilio puede constituirse en un lugar de riesgo. Ahora, dejando de lado esto, me parecía importante, no dejándolo de lado como realidad que nos indica un camino a seguir de la lucha por la justicia intrafamiliar, sino dejando esto momentáneamente entre paréntesis, que es un drama para muchas personas, sobre todo para las mujeres y los niños y niñas. Me parecía importante que viéramos que también esta situación de quedarnos en casa puede ser una oportunidad. ¿En qué sentido lo digo? Las encuestas últimamente, aquí en nuestro país hubo algunas encuestas respecto de cómo ha sido la redistribución de las tareas domésticas adentro de los hogares. 6 de cada 10 familias encuestadas no ha percibido que ha habido cambios en la redistribución de tareas. Esto me parece que es un índice interesante, porque muestra, por otro lado, que 4 de cada 10 familias sí han redistribuido las tareas. Entonces, no solo quedarnos con el aspecto negativo de que en algunos hogares, o en la mayoría de los hogares esto no ha sucedido, sino quedarnos con el aspecto positivo, que en algunos casos se han redistribuido. ¿Y esto qué significa? Que en el primer momento el impacto de las tareas domésticas de cuidado y de educativas recayó sobre todo sobre las mujeres, si tenemos en cuenta además a niños y niñas menores de 12 años que dependen de sus papás y de sus mamás, o de quien los cuide, para hacer sus tareas en el hogar, las tareas escolares. Pero más allá de esto, también el estar conviviendo las 24 horas, los 7 días de la semana, puso sobre la mesa el engranaje de tareas de cuidado y de administración del hogar que significa para muchas mujeres mantener en pie a la familia. Y esto que parecía una actividad invisible, se hizo visible. Y muchos varones, compañeros, parejas, han podido visualizar que quienes hacían ese trabajo eran las mujeres de la familia. Trabajo imperceptible, trabajo subestimado muchas veces, pero que en el contacto diario se ha puesto de manifiesto. Si bien las estadísticas acá de estas consultoras mayoritariamente señalan que no ha habido una reducción entre el 10 de 10 familias, sino del 6 al 10, podemos considerar que en algunos casos esto ha sucedido. Y me parece importante por 2 motivos desde el punto de vista teológico. Primero, porque la Iglesia muchas veces considera a la familia desde una mirada idealista, y mi primera participación fue considerar que la familia también puede ser un riesgo. O sea, tenemos que salir de esta idea de que la familia es idílica y que es la familia de Nazaret. O sea, esto no es así. Y en un segundo aspecto, me parece que también nos hace corrernos de esta mirada esencialista de los roles femeninos, masculinos, esta mirada esencialista de los estereotipos de género que nos pone ahora en un corrimiento. También podemos recíprocamente redistribuir, recrear y pensarnos, no como esencias que somos, nacimos para esto o nacimos para lo de más allá, sino que podemos articularnos y revincularnos de manera creativa. Así que bueno, oportunidades que también nos dan para el diálogo, la conciliación, la negociación, cuando esto es posible.
Perfecto. Sí, quería hacer dos ecos a propósito de lo que antes había comentado Erika, de este dolor que tenemos frente a los otros y lo que va a pasar en la responsabilidad del Estado. También creo que es un buen momento para no seguir contando con este Estado en mayúscula a veces tan corrupto, cómo hacernos responsables y distribuir el cuidado. Yo ahorita no lo tengo tan claro, pero sería una linda línea teológica de doctrina social inclusive, ¿y qué pasa si no le pedimos nada más al papá de Estado y nos cuidamos entre todos? Porque es que eso es lo que nos va a tocar hacer. ¿Mm? Este dolor compartido y esto que nos humana, ¿no? Y nos iguala. Muerte y dolor nos igualan, no hay nada que hacer. Y esa es una invitación también para acompañar teológicamente y a nivel de espiritualidad tantos duelos que se nos vienen, ¿no? Entonces, además de la pérdida del trabajo, de la pérdida de las relaciones, en algunos países estas muertes que no pudieron ni siquiera tener contacto para despedirse, y eso no va a aparecer ahorita, sino va a aparecer también con el tiempo, porque ahorita estamos viviendo el asunto, pero pasado el tiempo y cuando se decante la situación, pues los dolores van a retornar, ¿no? Entonces no me pude despedir, no pude ni siquiera tocar, todo este tema de tocar también comienza a ser muy significativo, y creo que es Boris Cyrulnik el que dice, pues va a haber una explosión también de relaciones, ¿no? En este sentido positivo que dice Andrea, se nos presenta una realidad que confronta de violencia, pero entonces, ¿qué de positivo tenemos que resignificar en todo esto, ¿no? Y creo que todos hemos sentido esa necesidad de ir a abrazar, de ir a tocar y de traspasar casi la pantalla, ¿no? Muy bueno. Y una cosa que también, a partir de lo que decía Angélica, todos estamos hablando de la ética del cuidado, pero seguimos dentro del paradigma paternalista patriarcal, es decir, el concepto cuidado sigue siendo leído, fíjense lo que pasa en muchos gobiernos latinoamericanos. Hay me parece a mí, ¿no? Esa es mi lectura, que hay un riesgo de paternalismo que termina siendo peligroso. Y ese paternalismo también se puede presentar en una ética del cuidado social, de movimientos que no termina de dejar crecer, sino siempre como un niño que tiene que controlar y decir lo que tiene que hacer. Por eso también habría que revisar el concepto mismo de qué queremos decir con cuidado.